Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 49 y versículo 1, donde dice: Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Note que esto lo hace Jacob de una manera formal, ya que convoca a sus hijos y sugiere que el patriarca está consciente del hecho de que era llamado por el Señor a mirar solamente al futuro. La expresión, por otro lado, en los días venideros, tiene una connotación profética y se refiere a un futuro que implica la lucha del presente con miras a un resultado adecuado y también contempla tanto el futuro cercano como el futuro lejano. En este contexto, abarcan la historia de Israel desde la conquista y la distribución de la tierra hasta la consumación en el reino del Mesías. La expresión en los días venideros es usada con frecuencia para señalar el futuro lejano, es decir, a los días del reinado del Mesías. Kay y Delit comentan sobre esto y dicen que Jacob predijo a sus hijos lo que le acontecería en los últimos días, es decir, al final de los días, y no meramente en un tiempo futuro, de donde el lenguaje profético denota no el futuro en general, sino el futuro final, la era mesiánica de la consumación, como señala Isaías capítulo 2, versículo 2 y Ezequiel capítulo 38, versículo 8. Fin del comentario. En las palabras de Jacob, de los versículos siguientes, aparece la perspectiva de la ocupación de la tierra de Canaán, pero sus palabras en realidad van mucho más lejos, ya que el versículo 10 lo deja bien claro. El oráculo de Jacob, por lo tanto, tiene que ver no solo con el futuro más cercano, sino también con el futuro más lejano. Las palabras del patriarca son palabras similares a otras palabras proféticas también en el Antiguo Testamento, como la perspectiva del profeta abarca tanto el futuro cercano como el lejano en el mismo contexto, como también señala Isaías capítulo 11 y los versículos 1 al 16. Por tanto, las palabras van del tiempo cercano al lejano, sin que haya una clara distinción de sus diferencias temporales. Continuará con el versículo 2, donde dice: Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Los verbos oíd y escuchad se usan por razón de énfasis, ya que la doble exhortación del Padre procede del conocimiento de que sus palabras serán doblemente preciosas. Por tanto, como profeta de Dios y como padre, Jacob, Israel, insta a sus hijos a prestar atención cuidadosa a sus palabras. Continuar con los versículos 3 y 4, donde dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subites al lecho de tu padre, entonces te envilecites subiendo a mi estrado. Por la providencia de Dios, Rubén era el primogénito de Jacob y por eso poseía los derechos que le otorgaba esa posición. Pero sin embargo, Rubén perdió su derecho a causa del pecado que cometió, como señala el primer libro de Crónicas, capítulo 5, y los versículos 1 y 2. Y obsérvese el horrible contraste entre el llamado
y la condición de una persona, ya que el pecado de Rubén, registrado en Génesis capítulo 35 y versículo 22, destaca esa diferencia. Por tanto, hay un triste contraste entre la majestuosa frase del versículo 3, principal en dignidad, principal en poder, y el colapso ignominioso registrado en el versículo 4. Por cuanto subites al lecho de tu padre, entonces te envilicites. El pecado de Rubén fue la causa principal de que su tribu no se destacase como las demás, como nos dice en Deuteronomios capítulo 33 y versículo 6. La descripción del colapso de Rubén se encuentra primero en la frase impetuoso como las aguas, versículo 4. Esta metáfora significa literalmente como el agua que hierve y se desborda. Sugiere ser vencido por la pasión o por un deseo incontrolable. Esta evaluación sugiere que Rubén era una persona débil e impetuosa y al mismo tiempo indisciplinada. Las últimas palabras del versículo 4, subiendo a mi estrado, son bien enfáticas, ya que el orden de esas palabras en el texto hebreo da énfasis al pasmoso y desenfrenado acto. El texto dice, a mi estrado él subió. El cambio de la segunda a la tercera persona sugiere que en ese momento Jacob se dirigió a los otros hermanos horrorizado por el pensamiento de lo que Rubén había hecho. Es como si Jacob señalase a Rubén mientras decía, él subió a mi estrado. En su momento, según el texto de Génesis, Jacob no había dicho nada acerca de aquel acto del capítulo 35 y versículo 33. Y no cabe duda de que Jacob estaba indignado por el comportamiento de Rubén, pero es posible que el patriarca nunca haya dicho nada a nadie acerca de aquel hecho y que aquella fuera la primera revelación a sus hermanos. Por lo tanto, el uso de la tercera persona representaría una revelación a los hermanos de la repugnancia de Jacob de aquel infame acto sexual. Pero de todos modos, aquel acto de incesto hizo que Rubén perdiese su derecho de primogenitura. Continúa ahora con los versículos 5 y 6, donde dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. El trasfondo histórico de esta sesión es el terrible hecho narrado en el capítulo 34, cuando Simeón y Leví asesinaron a los hombres de Siquén para vengar por haber violado a su hermana Dina. Jacob habla de los dos hermanos, hijos de Jacob con Lea, que mataron a los hombres de la ciudad cuando estaban adoloridos por la circuncisión que se habían practicado. Es por eso que Jacob menciona en los versículos 5 y 6 que los hermanos Simeón y Leví eran hombres violentos, ya que en su furor mataron hombres en su temeridad y desjarretaron toros. Y el versículo 6, Jacob relata su desaprobación de la dureza excesiva de sus dos hijos, así como el reproche que causaron a su nombre. En su momento, Jacob repudió la masacre que sus hijos hicieron en Siquén. Génesis capítulo 34 y los versículos 25 al 31. Continuará con el versículo 7, donde dice, Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y lo esparciré en Israel.
Note que después de condenar su ira y también su furia, Jacob anuncia que serían dispersados en medio de la nación. Simeón y Leví se habían unido para el mal y ahora serían dispersados para su bien. Esta profecía se cumplió, pues Simeón fue esparcido entre las tribus y Leví fue esparcido entre las ciudades que le fueron dadas por el Señor. Además, se le dio la tarea de servir en el tabernáculo y en sus necesidades. Su esparcimiento fue, más bien, un premio por su cambio total de su acto de matar a los hombres de Siquem, porque sus descendientes respaldaron a Moisés en el incidente del becerro de oro. Éxodo capítulo 32, versículo 26. En medio de la incredulidad y del pecado del becerro de oro, Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Éxodo capítulo 32, versículo 26. Obsérvese que hubo una respuesta unánime. Todos los hijos de Leví se pusieron al lado de Moisés. Evidentemente, en la mente de Dios, Leví se autorredimió como tribu delante del Señor, por haber tomado la decisión de defender la causa de Jehová. Dios, por lo tanto, permitió a la tribu de Leví concediéndole el privilegio de servir en el tabernáculo. Continuaron con el versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Hay 3 oráculos en la palabra dirigida a Judá. Note, en el versículo 8 y en el 9 y finalmente en los versículos 10 al 12, ya que el primero podría llamarse un oráculo de dominio a la luz de las palabras, cuando dice, tu mano en la servir de tus enemigos y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. En los 3 oráculos hay una progresión de pensamiento muy interesante, ya que hay dominio, advenimiento y luego un cuadro que se asemeja a un paraíso, en los versículos 11 y 12, que describen un ambiente de inmensa prosperidad. El oráculo de dominio comienza con un juego de palabras relacionado con el nombre de Judá que significa alabanza. Génesis capítulo 29 y versículo 35. Y a la postre, va al más grande de los hijos de Judá, es decir, al Mesías, quien, en el sentido final, tendrá su mano en el cuello de sus enemigos, con sus hermanos que se postrarán en adoración delante de él. Esto trae a la mente de inmediato el Magnificat de María, en el Evangelio de Lucas capítulo 1 y los versículos 46 al 56, con sus notas de victoria sobre los enemigos del Señor. Lucas capítulo 1, versículos 51 y 52. Y también hace recordar el protoevangelio, Génesis capítulo 3, versículo 15, con su profecía de que la cabeza de la serpiente será aplastada por la simiente de la mujer. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice, cachorro de león, Judá, de la presa subites, hijo mío, se invocó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Este oráculo habla del valor y fortaleza. Judá es asemejado a un león y a una leona que ha capturado a su presa, la ha matado y arrastra el resto a su refugio y descansa satisfecho. La segunda vez que se menciona al león en hebreo es literalmente leona y sugiere un león sentado al lado de su cachorro. En esa situación, el león
se convierte en un animal muy peligroso si alguien intenta hacerle daño a sus crías. Si Judá es el león de la tribu de Israel, entonces el hijo mayor y más noble, es decir, el Mesías, es adecuadamente designado en las Escrituras como el león de la tribu de Judá. ¡Cuán grande victoria ha logrado! Quizás el cuadro más correcto de esa victoria es el que aparece en Apocalipsis, capítulo 5 y los versículos 5 al 14, donde el gobierno del universo es obtenido por el león, que es el cordero, ya que como cordero inmolado, él pagó el rescate por todos sus redimidos. Pero como león de la tribu de Judá, él gobernará todo el universo y regirá las naciones con vara de hierro. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16, y el Salmo 72, versículo 5 al 20. Continuar con el versículo 10, donde dice: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silot, y a él se congregarán los pueblos. Los versículos 10 al 12 contienen el oráculo acerca del gobierno del león de la tribu de Judá. Los versículos anteriores están dando aquí al lector una sensación de expectación que se consuma en los versículos 10 y 12, ya que el dominio y la soberanía sobre el reino de Dios pertenecen a la tribu de Judá, de donde vendrá Silot, y a él será dada la obediencia de los pueblos, es decir, él tendrá autoridad absoluta sobre todas las naciones. La frase inicial de este versículo y la siguiente se han cumplido en la historia. El dominio ha permanecido con Judá y ahora descansa en la posición segura del león de la tribu de Judá, es decir, el Señor Jesucristo, quien ha prevalecido mediante su sacrificio y ha obtenido el derecho de gobernar sobre todos los hombres. La soberanía de Judá en la historia es acentuada por el hecho de que Judá se hizo tan dominante que el pueblo hebreo es conocido hoy como el pueblo judío. Note que esa designación, por supuesto, se deriva de la tribu de Judá. La cruz en su trono y el futuro manifestará las realidades que de ella se derivan. La identificación del vocablo Silot ha sido clasificada como una crucijada interpretativa, quizás el más famoso de todos del Antiguo Testamento. Note que es arriesgado dogmatizar acerca del significado de un vocablo de la luz de la dificultad de hacerlo con precisión, ya que los comentaristas bíblicos han hecho muchas y varias sugerencias. Note que algunos han sugerido que Silot se refiere a un lugar. Por ejemplo, Silot, mencionado en el primer libro de Samuel, capítulo 4 y versículo 12. Es posible, sin embargo, ver cómo la supremacía de Judá fuese afectada por la colocación del tabernáculo en Silo. Otros, sin embargo, han visto que dicho vocablo se refiere a su hijo o prole, derivándolo de una raíz que solo tiene semejanza en otros idiomas semitas. Aunque no se conoce la raíz de esta palabra hebrea, la existencia de otras similares en arameo y árabe han sugerido su posibilidad es muy poco probable, ya que hay quienes han relacionado el vocablo Silot con el verbo hebreo shalat, que significa estar seguro o tranquilo, de donde se deriva el sentido de consolador o confortador. Por supuesto que el Señor Jesús es el Hijo, y Él
es el verdadero y el único que proporciona descanso, pero el sentido principal de Shiloh no queda establecido por este medio. Aún otros lo han relacionado con el vocablo hebreo que significa enviar. Por supuesto que Él es ciertamente el enviado. De hecho, esa es una de las expresiones que el Señor Jesús constantemente usa respecto a su misión salvadora, ya que Él fue enviado por el Padre para salvar a pecadores. La interpretación más común es que el vocablo Shiloh es un nombre propio derivado de un pronombre relativo y un sufijo pronominal. El significado que se deriva es a quién pertenece, y es una referencia al Mesías que vendrá y reclamará para sí el reino que sólo a él le pertenece, porque sólo él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16. El profesor Ross comenta sobre esto lo siguiente cuando dice que la mayoría de los comentaristas reconocen que Shiloh indica una persona debido a los pronombres que aparecen en el contexto. La obediencia de las naciones pertenece, por ejemplo, al vocablo bien podría ser pronombre relativo, una preposición y un sufijo pronominal o Shiloh, a quien, él o a quien pertenece. En otras palabras, el cetro, es decir, la administración teocrática, pertenecería en la tribu de Judá hasta que venga aquel a quien le pertenece. Esta profecía, aunque tenue, en sus detalles proporciona una pista temprana a la venida del Mesías y una interpretación que es confirmada por el Talmud de Onkelos, que dice hasta que el Mesías venga, de quien es el reino, y a él obedecerán las naciones. Note que cuando el Mesías venga, se rendirá la obediencia de los pueblos a él, tanto el pueblo judío como también los pueblos gentiles. Rendirán honor, obediencia y adoración al Mesías Salvador. Isaías, capítulo 60, versículo 1 al 8, y el Salmo 72, versículos 8 al 19. Cuando el Rey Mesías venga, florecerá el verdadero ecumenismo centrado en la verdad de Dios. Y todo esto estará centrado en la persona gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y voy concluyendo con esto. Téngase en cuenta que Dios conoce la verdad sobre nuestro carácter. Note que las bendiciones de Jacob sobre sus hijos pueden parecer asombrosas por su franqueza, pero estaba diciendo la verdad sobre el carácter de los hijos, ya que no pasó por alto los pecados, por ejemplo, de Rubén o Simeón, pero también vio áreas de fortaleza y virtud. Dijo la verdad que a veces hirió y a veces animó. El Señor también ve la verdad sobre en nuestras vidas, las áreas de pecado y las áreas de debilidad, así como también las áreas de fortaleza y de obediencia. La perspectiva del Señor sobre nuestro carácter es la única perspectiva verdadera, independientemente de lo que piensen los demás, ya que hay momentos en los que podríamos pensar que un defecto de carácter no se muestra a los demás. Tal vez incluso nos hemos cegado a nosotros mismos. Pero téngase en cuenta que el Señor todavía ve lo que es verdad. Por el contrario, es posible que otros nunca sepan de las pequeñas áreas de fidelidad que se realizan en secreto, pero el Señor sí que lo sabe. En otro lado de este principio es que Dios mira a sus hijos y lo hace a través de la sangre de Cristo, y Él nos ve
como inaculados e inmensamente preciosos. Cuando el Padre nos mira, ve a su Hijo, y somos aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, versículo 6. Hemos sido redimidos del pecado, pero aún somos seres humanos pecadores. El Señor ve la pecaminosidad en nuestras vidas, pero finalmente nos ve como sus hijos adoptivos, herederos plenos de todas las promesas de Cristo. Note que nuestra pecaminosidad no niega nuestra posición justa ante Dios. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos muestra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y versículo 12, nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando una persona adulta recibe a Jesucristo en su corazón, es precisamente cuando esa persona pasa a ser hijo de Dios y no antes. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si aún no le has invitado al Señor Jesucristo que venga a tu vida, ahora yo te invito a que así lo puedas hacer. Para ello, tienes que invitarle personalmente tú. Yo estaré haciendo una oración. Si tú lo sientes también, acompáñame y ora conmigo y di: Señor Jesucristo, hasta ahora he pensado, desde que nací, que ya era hijo de Dios, pero tu palabra me muestra bien claramente que a los que le recibieron y a los que creen en tu nombre, yo creo en tu nombre. Por eso ahora te pido perdón por todos mis pecados y todos mis delitos, y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.